escrito, pero estoy pensando y me estoy diciendo a mí, pero qué idiota que fui, ¿por qué no hice esto? ¿Eh? Entiendo. Gracias, profe. Ok. Bien. Esto se está construyendo en la sesión 1 y es válido para todos los casos, no importa que esta sea específicamente el del grupo 1. Todos estamos en la primera sesión, iniciamos la entrevista conductual, levantamos la ficha, levantamos el motivo, levantamos la breve historia y construimos este cuadrito que se está viendo en pantalla, que es la primera parte del análisis funcional. Si nos da tiempo, chicos, vamos a meter algo más acá, pero si no, acá tiene que venir un parrafito que dice, se cierra la sesión número 1, ¿verdad? Y viene la sesión 2. En la sesión 2 viene el mismo canto. Se recibe al paciente, se aplica entrevista conductual y se focaliza en el blanco, la variable dependiente, y las formas como él se va a auto-observar y autorregistrar con las estrategias correspondientes. Entonces, el objetivo de esta segunda sesión es vaciar todos esos conceptos que tienen que ver con cómo se define operacionalmente la conducta blanco, y ya tiene que venir la definición del blanco. La definición del blanco comienza diciendo variable dependiente. No se olviden que es un modelo metodológico. Entonces, la primera cosa que va a tener mi definición operacional va a ser DD. Y luego de DD va a venir el parámetro. El parámetro, recuerden que hay solamente, en el examen oral, yo pregunto, a ver, ¿cuántos parámetros conocen? Hay solamente 2, gente. Este es el modelo más sencillo de todos. O es exceso o es déficit. ¿Sí? Son 2 parámetros nomás. En este caso es un exceso de activación fisiológica. E inmediatamente viene la fórmula que les dimos. Se entiende como una línea base de tasa operante, de frecuencia tanto y de intensidad tanto, ¿verdad? Levantada o evaluada durante 5 días o 7 días por autoobservación y autorregistro de frecuencia e intensidad si es que estoy utilizando las dos. Si estoy utilizando solo frecuencia, es autoobservación y autorregistro de frecuencia, o si estoy utilizando intensidad, es autoobservación y autorregistro de intensidad, ¿ok? Esto no puede faltar en esta sesión, ¿sí? Tengo una pregunta, profe. ¿Por qué hacemos la definición operacional de la conducta en la sesión 2 si en la sesión 3 recién tenemos los datos? Y porque justamente no vas a tener datos en la sesión 3 si no le diste la definición en la 2. Sí, pero me refiero a que ahí, por ejemplo, dice línea de base de tasa operante de intensidad 7. Yo en la sesión 3 recién yo No, pero me vos estoy estás escribiendo eso y Sí. después, ¿qué es lo que vas a hacer con eso? Solamente vas a completar el numerito, Ujú. ¿entendés? Pero vos no le podés mandar a su casa ese día sin el formato de su autoobservación y autorregistro y Sí. concretamente ese blanco en el que le tenían. Vos vas a registrar esto, Ujú. ¿está? Y él después te va a traer el numerillo que vos vas a completar en esa definición. Ujú. ¿Se entiende? Sí, o sea, vamos a decir que el hecho que yo Esto, ponga mi definición operacional de la conducta blanco ahí es solamente en pos de este trabajo práctico de tener ahí nomás y después confirmar con... acá hay algo que yo no sé si en alguna materia se los dan, ¿verdad? Hay 2 Ujú. contextos siempre en nuestro trabajo. Está el contexto de descubrimiento, que es el de la acción, cuando yo estoy haciendo esto en la consulta, y está el contexto de justificación, que es este informe. Son 2 momentos. Entonces, cuando vos ya estás en el contexto de justificación acá, en este papel, ya tenés los números. Pero en la realidad, en el contexto de descubrimiento,
En esa sesión vos le decís, este es tu blanco, no te vayas a ir por otros, le entrenás, es más, haces alguna prueba con él para que él sepa cómo registrarse en ese papelito que se llama autoobservación y autorregistro. Y en la siguiente, cuando viene a tu tercera sesión, te trae los datos y te trae el análisis funcional con todos sus cuadrantes completados. ¿Sí? Sí, Leonardo está levantando la mano. Sí, Leo. Buenas, hola profe, ¿qué tal? Oh, Quería consultar, esta sería la evaluación funcional, ¿verdad? La que vamos a tratar en la sesión 2, así mismo, y conduce a tu herramienta que es el análisis funcional de la conducta, que porque sería por ejemplo, en mi caso de autorregulación emocional, sería su autorregistro y su autoobservación, ¿verdad? Que tu el paciente... análisis funcional es el cuadro con tus cuadrantes, al que Bien, llegamos gracias a la autoobservación y el autorregistro, porque ese bien, análisis funcional no se va a poder hacer si el paciente no se autoobserva y no se autorregistra. entiendo. Ese análisis funcional, según entendí, a ver, sería en la primera sesión lo que vamos a hacer, vamos a colocar el cuadrito. En Y la primera sesión levantás el primer cuadrante, ya, porque ahí levantás tu evento de escenario. Cuando él viene en la tercera sesión, él ya viene con todos los eventos estímulo que él levantó en el día 1, 2, 3, 4. Aquí me dicen que van a ser 7 días. Entonces tiene que haber 7 cuadritos con eventos estímulo, con conducta blanco y con consecuentes intrínsecos y extrínsecos. Eso me va a traer en la sesión 3. ok. ¿Sí, Leticia? Buenas tardes, profe. Con referente a lo que estaban conversando recién, quería consultar si en la sesión 3, por ejemplo, se tienen que seguir agregando esos cuadrantes de antecedentes de escenario o solamente ya van los de estímulo. Vos podés poner en la sesión 3 tu análisis completo. Nadie te va a penalizar por eso porque es correcto. El análisis funcional completo arrancó con el evento de escenario y culminó con esos 7 días de registro de eventos estímulo con conductas y consecuencias. O sea que está correcto. Si vos en el día 3 pones tu análisis completo, está correcto. Genial, profe, gracias. Profe, Bien. una última cosa para preguntarte. Ya que está ahí el trabajo práctico, por si para que me confirmen nomás si vamos por buen camino, yo la conducta blanco, o sea, nosotros la conducta blanco pusimos como exceso de activación fisiológica por lo que manifestó la consultante. No sé si estamos bien dirigidos con eso. Sí, ella te habrá dicho, y cuando vos exploraste en la entrevista, porque uno Sí. escudriña, bueno, cuando vos me estás diciendo que te pasa, ¿qué te pasa? Porque uno le pregunta, el paciente no te viene con esta definición y con estos términos. El paciente te dice, tuve taquicardia, tuve sudoración, las palomitas en mi estómago se subían y estuve a punto de vomitar, me puse toda roja, empecé a tartamudear, no sé, Sí. infinidad de cosas te va a meter en es lo que yo siempre les digo, cuando llega el paciente tienen que prepararse ustedes para que sobre la mesa, siempre hago esa representación, ¿verdad? Sobre la mesa te tire todo, te va a tirar y luego, ¿qué es lo que hace el terapeuta con todo eso? Empieza a seleccionar las operantes que van a ser parte de ese foco, porque Sí. la conducta blanco es el centro. Y ahí es donde muchas veces el terapeuta sin experiencia y sin conocimiento mete la pata y se va por las ramas. ¿Sí? Acá hay que bajar los decibeles fisiológicos, por decirlo de alguna manera, de esta persona. Y lo más Profe, probable es que al trabajar ese foco, vos puedas cambiar inclusive sus pensamientos. Y si cambias sus pensamientos y su activación fisiológica, es probable que después cambies su ritmo de actividad de estudio, laboral y también cambie. O sea, hay que saber dónde arranca todo esto, por dónde hay que enfocar el arranque para que tenga una irradiación
¿Se entiende? Sí, Julia. Sí, profe, mirando este ejemplo del grupo nomás, cuando es activación fisiológica, ¿no es recomendable medir frecuencia también, aparte de intensidad? Siempre sugerimos nosotros que evalúen dos estrategias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que suele pasarnos por, le diría, estadística? La persona va a reportar que le siguen dando estas manifestaciones, pero lo que baja sustancialmente es la intensidad. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que hay que registrar las dos cosas. Entonces yo le invito al grupo, si lo quiere hacer, es otro palillo nomás de otro color, van a poner, y como son excesos, los dos van a correr más o menos en paralelo en los mismos niveles de frecuencia y de intensidad, ¿verdad? Porque a veces, como digo, la frecuencia disminuye, pero disminuye mejor la intensidad. Entonces, nosotros decimos ya hay un cambio a nivel terapéutico, ¿verdad? Bueno, siguiente. Vamos más rápido porque ya se nos agota la clase. Si hay tiempo en esta sesión, ya le entrenamos para que se vaya preparadita para su registro. Hablamos de los lineamientos. Los lineamientos es un concepto metodológico que suele confundir. En realidad, el lineamiento tiene que ver con conductas que están asociadas, que tienen alguna vinculación con el blanco, pero no es el blanco. ¿Se entiende? El blanco tiene un propósito, va a tener un objetivo, va a ser intervenido. Aquí lo que nosotros ponemos en las conductas son aquellas otras que ella dejó de hacer o exageró en el hacer por culpa del blanco, por decirlo de alguna manera. Entonces, si dejó de socializar, si dejó un curso, si bajó calificaciones o si come en exceso, todo eso yo puedo considerar de acuerdo al criterio que elegí. Y fíjense que el criterio, cuando yo pregunte en la defensa oral, ustedes tienen que saber que el criterio allí viene a sustituir lo que en los otros modelos que ustedes conocen mejor vendría siendo el rótulo del diagnóstico psiquiátrico que le ponemos al paciente. Acá no hay rótulos. Entonces hay criterios. Y ese criterio lo que me señala es si la conducta es una conducta que afecta el funcionamiento, como dice ahí, adaptativo del paciente o una conducta que puede dañar a terceros o dañar a sí mismo o conductas que pueden favorecer otras más saludables. Entonces, yo no le estoy poniendo ahí una etiqueta, no estoy diciendo este es un depresivo o este es un TOC o este es un border. No, yo tengo un criterio y tengo conductas que pueden favorecer al blanco. Entonces pongo ahí, ¿verdad? No sé qué pusieron ahí, si pusieron estudiar, si pusieron hacer actividad física, si pusieron bordar, no sé. Pero son conductas que pueden colaborar si ustedes quieren, pero no son el blanco. Cuando yo les pregunté a la hora del examen, la respuesta de profesora no es el blanco, son otras conductas que van a favorecer el bienestar y la funcionalidad del paciente, pero no es el blanco y se van a recuperar ¿dónde? En el seguimiento. ¿Ok? Vámonos. Análisis de tareas. Si lo hicieron bien, si no, se pone el parrafito de que para el caso no corresponde. Aquí viene el cierre de esta sesión. El paciente se fue, volvió a la sesión 3. Sesión 3, tengo la misma perorata entrevista conductual, trae su reporte, trae su análisis completo, completito. ¿Y qué hacemos? Con ayuda de toda esta información, elaboramos la figura, nuestra figurita. ¿Por qué? Porque en esta sesión yo con todos estos datos estoy haciendo, hagan de cuenta, lo mismo que si le hubiese mandado el médico una radiografía
o un análisis clínico o una tomografía computada, es lo mismo, el papel de la figurita con los datos que me trae el paciente en el análisis funcional y en su autorregistro viene mi figurita. A ver, ¿dónde está la figurita? Bien. Importante, figura abierta. Perfectamente, no estoy viendo acá si tiene recuadro. Quítenle el recuadro. ¿Por qué? APA, en su última formulación, que es la que usamos, 2020, pidió figuras y tablas abiertas, nada de recuadros. Los dos ejes con rótulo, el eje que representa la intensidad o la frecuencia y el eje que representa los días de levantamiento de línea de base, tienen que estar rotulados. La figura tiene que tener su título, entonces arriba de este cuadro tiene que decir figura 1 y el título va a decir corresponde a la línea de base de la conducta blanco BD, activación fisiológica. Pero ese título tiene que estar arriba. Entonces, esta figurita es la radiografía. Tiene que terminar siempre en meseta. Pregunta de examen, ¿qué es una meseta? Que sí. Cuando la conducta se equilibra por 3 días. Dios mío, pobre pasito a uno. A ver. Sería, según entiendo el periodo, el tiempo en que se mantiene la conducta. El periodo de meseta. Si no me equivoco. ¿Está bien, profe? Sí, hay que esperar que la línea de base se estabilice idealmente en 3 puntos en el tiempo. ¿Por qué es importante la meseta? Porque es mi punto de partida, chicos. Si yo tengo una conducta en zigzag, sube y baja, yo no voy a poder fijar en la fase B1 mi objetivo terapéutico. No voy a saber si esta conducta iba en bajada o iba en subida. Entonces, como es un caso ficticio, esto no siempre en la realidad se logra, ¿eh? Tiene sus bemoles. Acá es un caso ficticio y esta persona se estabilizó en 3 puntos. Entonces, nada, a partir de ahí, con este diagnóstico, que no le llamamos diagnóstico, ¿verdad? Nosotros sabemos para dónde vamos a enfocar el objetivo terapéutico. Entonces, aquí cerramos, aquí debajo de esta figura, que la tienen que sacar, que la tienen que rotular, le tienen que hacer unos retoques a esta figurita, va a decir, se cierra la sesión 3 de línea de base y se cita al paciente para la siguiente. Bueno, entonces viene la siguiente, que es la fase B1, y tenemos allí de vuelta la definición de solamente esa fase del diseño donde yo introduje la variable independiente de tratamiento y sigo midiendo. Baja un poquito, sigo midiendo la variable dependiente. Y aquí hay 3 cuestiones metodológicas fundamentales que ustedes tienen que saber. Ustedes tienen que tener claridad de qué cosas se hicieron en cada fase. Y ya en la anterior pueden enumerar. Se hizo entrevista conductual, se recogió ficha, se recogió motivo, se recogió breve historia, se hizo el análisis funcional en su evento de escenario y demás características, se definió el blanco, se entrenó al paciente en autoobservación y autorregistro con las estrategias correspondientes y se cerró la fase B1 con su gráfico de detección. Todo eso se hizo en la fase A1. Ahora hay que enumerar qué cosas vamos a hacer en la 2. Y en la 2, 3 cosas son fundamentales. Viene el paciente, entrevista conductual, le vuelvo a mostrar su linda figurita y le digo, este sos vos, vos estás acá te ubico, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar una técnica que se llama fulanita de tal y viene la definición operacional de la aplicación de la técnica que van a hacer.
Y le vamos a decir, con esta técnica vamos a lograr este objetivo, el objetivo terapéutico, que va a ser moverte de la línea de base de frecuencia 7 e intensidad 8, no sé por dónde habrá quedado, a una línea meta de tratamiento donde yo tengo que poner a cuánto voy a bajar. Pero tengo que poner de dónde viene a dónde, por qué, chicos. El objetivo terapéutico es el contrato. En otros países es el contrato por el cual la aseguradora me va a pagar si es que se logró. Acá yo no veo ningún compromiso. Este es un contrato que no está completo, porque yo tengo que llevar a ese paciente de la línea de base de su exceso, que era 7, 8, a una línea meta de 2 o 3, ¿verdad? ¿A través de qué? Por la aplicación de una técnica específica que se llama fulanita de tal y que se va a aplicar en X cantidad de sesiones, de X cantidad de minutos, y va a terminar siempre midiendo la relación funcional de IBD por autoobservación y autorregistro. Este objetivo terapéutico no está completo. Profe, el contrato sería esa fórmula, ¿verdad? Sí, Decrementar. porque vos ahí como terapeuta te estás comprometiendo. Vos le decís, yo te voy a ayudar, yo te voy a entrenar Ya, ok. para llevarte de aquí a acá, que es lo mismo que hace cualquier médico. Yo te voy a llevar acá de este tu pulmón que está negro a otro, donde con esta medicación va a volver blanco. ¿Estamos? Profe, la meta puede ser 1 también. En este ¿Qué caso, cosa? la meta puede ser 1. Nuestra línea de base es 7 y queremos llevarle a 1. ¿Puede ser Yo eso? puedo marcar la frecuencia en 2. Yo nunca pongo un piso tan bajo, porque Mm. uno se puede frustrar, pero con un 2, 3, vos ya estás. Y acá, como siempre digo, es bueno la frecuencia y la intensidad, registrar las dos cosas. Entonces, si vos bajas la frecuencia a 3 y por ahí el paciente logra su intensidad bajar a 2 y 1 a veces, tenés objetivo logrado, ¿sí? Aunque le siga dando 3 veces, ¿sí? Aunque le siga dando 4 veces. Si baja la intensidad entre 1 y 2 como parámetro tenemos, pero eso tiene que quedar escrito en esa redacción, ¿ok? Dale, Bien. profe. Entonces, tenemos el objetivo terapéutico, se le explica, te vamos a mover a vos de acá a acá, y lo vamos a hacer con esta técnica que se llama fulana de tal, y la vamos a aplicar en tales sesiones, vos vas a venir tales días, a tal horario, una vez por semana, y vamos a estar midiendo constantemente, porque hay que meterle el chip al paciente de que esto de medir la relación funcional se hace por autoobservación y autorregistro, y esa es su tarea permanente. ¿Vamos? Entonces, midiendo la relación funcional de IBD por autoobservación y autorregistro es constante. Muy bien. Entonces, le explicamos ahora, que es lo que menos entiende la mayoría de los pacientes, que tenemos otro objetivo, que se llama científico. Y que en realidad es un objetivo en pro del desarrollo de estas terapéuticas que cuenten con evidencia, ¿verdad? Entonces uno le cuenta un poquito para culturizarle al paciente y le decimos, va a haber un momento en que va a ser necesario que paremos la intervención, ¿verdad? Lo cual la familia y el paciente queda así como anonadado, ¿verdad? Pero nosotros le contamos que hay un objetivo que es demostrar a través, y acá quiero ser bien clara, no me digan a la hora del examen que el diseño es el que logró el cambio. El diseño metodológico es la herramienta metodológica a través de la cual se demuestra que el tratamiento XY que apliqué es responsable de los cambios en la variable dependiente. Pero no me digan nunca, porque esa es una metida de pata muy común, que es el diseño el responsable del cambio. No, yo demuestro a través, por eso dice demostrar a través del diseño ABAB, que la técnica perenganita de tal variable independiente es la responsable de la reducción, ¿verdad?, del exceso de activación fisiológica BD, ¿verdad? Medida la relación funcional, gente, no me coman las fórmulas, no me cambien.
medida la relación funcional BI-BD por autoobservación y autorregistro de frecuencia e intensidad. Muy bien. Se le explicó todo eso. Ya tenemos los 3 elementos metodológicos. Él empieza su tratamiento. Entonces tengo una sesión 4 en la cual, no sé, lo van a poner acostado en la cama, no sé si tienen una camilla, van a desarrollar un procedimiento muy básico en el cual le van a dar las herramientas para que él se vaya ya con algo, ¿verdad? Con alguna medicina. Se tiene que ir. Entonces hace una práctica, él se va, ¿sí? Se acabó esa sesión, viene una nueva sesión, la misma perorata, se recibe al paciente, entrevista conductual, trae su registro, cuenta si hizo la tarea, cómo le fue. Vamos, siguiente sesión, sigue. No sé cuántas sesiones metieron en la fase B2. ¿Cuántas pusieron? Creo que llegamos a... Arrancan en la 4. Tenés Sí. 4, tenés 5, ¿qué más? 6, 7, En 8. B1 llegaron hasta las 10, profe. No, corazones. Esta es una técnica básica. A ver, arrancaron en la 4, ¿verdad? Corríjanme. Sí. 4, ya, ahí ya le entrenaste. 5, le volviste a entrenar. 6, a reventar. 7, a reventar. Entonces tenemos que, o sea, no excedimos en la cantidad de sesiones entonces con la psicoeducación. O el paciente es retrasado mental con el perdón del paciente. Ustedes. Puede ser, profe, puede ser. O ustedes tienen un TOC severo y hay que trabajar con el terapeuta para que cambie su TOC. Bueno, una de Dale, dos. profe. Le bajamos la cantidad de sesiones entonces. Sí, bueno, entonces, se cierra esto. Llega un momento, ¿y con qué se cierra? Se cierra otra vez con figurita. Figurita fuera del cuadrado, abierta, con rótulos, subtítulo allá arriba, figura B, figura 2, ¿verdad? Registro de las sesiones de intervención, bla, bla, bla. Bueno, la misma cosa. Tenemos acá un paciente que tiene que ir bajando paulatinamente, gente. No somos mandrake, no hacemos milagros. No se brinquen del punto y empiecen a bajar en picada. Vayan suavemente bajando y aproxímense a la meta que se fijaron, que se comprometieron, 2, 3, no sé, ¿verdad? La misma exigencia, tiene que terminar en 3 puntos de meseta. Muy bien, acá yo veo que aparentemente las cosas van bien. Termina en meseta. Muy bien. A partir de ahí... Le voy a sugerir al grupo que le saque el 0 nomás a su gráfico. Ah, sí, porque no está muerto, chicos. Sí, profe, se nos murió hoy, pero le revimos otra vez. Vamos a cambiar. Sí, porfa. Bueno, estamos. Entra en retirada el paciente. Fase A2, vuelta a través del concepto, qué es lo que hacemos en la fase de reversión. Esta esta fase tiene como máximo 2 sesiones. Una en la que estamos entrando y la siguiente en la que él viene con su autorregistro y vemos ya si se movió de la línea de tratamiento. De esa meseta se volvió a ir el puntaje hacia la línea de base. Fíjense que esto, cuando yo digo, hay que mirar la tendencia de los datos. Si los datos se empiezan a mover, aunque no se hayan caído al mismísimo piso o no se hayan subido allá a las alturas, si ya cambió la tendencia y es más que claro que le está faltando la intervención, entonces no hace falta tenerle al paciente sufriendo más y más semanas. ¿Tá? Con una semana de reversión está más que tranqui, ¿sí, Leo? Profe, te quiero hacer una consulta con respecto a la cantidad de días. Nosotros le pusimos una cierta cantidad de días que teniendo en cuenta una sesión por semana más o menos. Y en la tabla entonces figuran más o menos 28 días que son así de los días de autorregistro. No sé si eso está bien, corresponde. O A tiene que ver, ser una tabla más corta y concisa. a ver, vos tenés un paciente que se registra de lunes a lunes, pero vos lo ves una vez a la semana, ¿tá?
pero el registro fiable que él te trae es de 7 días, ¿sí? Entonces, ese gráfico tiene que ser fiel. No hay acá promedios ni sumatorias que achiquen el gráfico. No sé si me explico con esa tu consulta. Entonces, por eso es que tampoco hay que exagerar mucho con la cantidad de sesiones, porque si no vas a tener por cada fase una sábana. Sí, entiendo. Sí, a eso me refería, porque la lista parecía un poco larga al tener varios días, más o menos 28 días. En los primeros días del autorregistro de observación era mayor la cantidad de veces que pasaba la conducta que Mm. queríamos evitar y va disminuyendo así con los días, Y bueno, ¿verdad? Hasta que conseguimos erradicar la conducta que hagamos, no queríamos. de cuenta que son muy buenos terapeutas y reduzcan el número de sesiones y incrementen el logro, ¿verdad? Porque si no, por cada fase, como digo, van a tener una sábana, ¿sí? Van a ser muchos porque tiene que mantenerse fiel el gráfico. No se puede achicar. ¿Ah? ¿Ok? Bien, estamos en retirada. Dale, pues, gracias. El paciente volvió a sus niveles cercanos a línea. Es más, mire, quédate ahí un ratito. El lunes, este paciente, del lunes al martes, él ya se brincó a 4. Todo eso nosotros vemos. El miércoles, él ya se brincó a 5. 5 el jueves. Fíjense que si se ponen a pensar, acá ya le tendríamos que haber llamado al prójimo, ¿verdad? Porque acá ya se vio el cambio de tendencia, ¿sí? Entonces, se trata de no hacerle sufrir al paciente innecesariamente, ¿sí? Es más, a veces a mí el paciente me llama y me dice, doctora, mira que me pasa esto y aquello, entonces yo adelanto la cita y vienen, ¿verdad? Entonces ya me traen su registro y ya hacemos su gráfico y por ahí ya se cortó el jueves, porque ya el cambio de tendencia es más que claro, sin necesidad de llegar al nivel de línea de base que era 7. ¿Estamos? Bueno, pero eso está bien, no lo cambian, está bien. Va. Lo único que sí hay que cambiar el formato de la figura. Bien, nos vamos a la siguiente fase. Esto se cierra y volvemos a la última fase de intervención A2, en donde el paciente reintegra su tratamiento y hay que hacer la práctica. Bueno, ahí, si yo tuve 4 en la A, en la B2, acá solo tener 2 a reventar 3 sesiones. ¿Por qué les digo esto? Porque estas terapéuticas están reguladas en otros países y está prohibido que le queramos joder al paciente. Te van a echar del trabajo. No se puede joder con esto. Está más que probado que estas técnicas son muy buenas y bien aplicadas con un paciente obediente. Esto sale enseguida. Entonces, siguiente fase, B2, vuelta otra vez la definición de lo que hacemos, que reintroducimos la variable independiente, volvemos a el registro de la dependiente siempre de manera continua. No le pongan comas a sus numeritos, números enteros. En este gráfico cambian eso. Y de vuelta, del nivel en el que estaba su activación, se practica la técnica y se regresa a la meta terapéutica, o sea, se busca la meta terapéutica mejor, y se llega a los niveles de 1, de 2 o de 3, y ahí acaba. Termina la intervención y entramos en la fase C de seguimiento. La fase C de seguimiento tiene 2 objetivos. Claro, esto cierra. Permiso, profe. Sí. En el gráfico, lo que yo veo en este gráfico del grupo este es que le faltan los puntitos de meseta a sus gráficos. O sea, si bien es cierto, se ve que meseta, pero no está marcado nomás. ¿Cómo no? Yo estoy viendo larga la meseta, Julia. Ah, ok. Tu anteojo limpia. Bueno, entonces, está la meseta y se le felicita al paciente, se le da reforzadores positivos, ¿verdad? Todo bien. Y claro que con anterioridad ya se le tuvo que haber dicho que hay una fase de seguimiento, no es que nos despedimos, ¿verdad? Entonces, allí la fase de seguimiento se le explica, ¿verdad? Se le explica que es como digo, con anterioridad ya se le tuvo que haber dicho todo esto de cuántas fases y todo eso.
Pero acá se ratifica y se le dice que esta fase tiene dos objetivos. Ver que el logro se mantenga, por eso tiene dos objetivos, mantenimiento y generalización. Entonces, el mantenimiento va hacia la conducta blanco y la generalización va hacia esas otras conductas que nosotros dejamos marcadas en el lineamiento. Entonces, vemos si anduvo socializando, vemos si hizo su actividad física, vemos si, no sé, lo que le hayamos marcado en el lineamiento. Son los dos objetivos. Tiene que haber registro, tiene que haber grafiquito, tiene que haber figurita, nada de 2.5, gente. No Profe, hay comportamiento. Ese es un error del... profe, una pregunta en cuanto a los lineamientos. Cuando retomamos en esta etapa, nosotros la forma que redactamos eso es dentro de las sesiones, tipo la consultante manifiesta que retomó tal y tal cosa. No es que agarramos y hacemos un cuadro aparte de los lineamientos, ¿verdad? No. Directamente se le pregunta, uno confía, perdón, pero estoy comiendo, todavía no terminé mi merienda. Confiamos, pero acá hay otro elemento que se introduce en el seguimiento, que es la participación de terceros. Entonces se llama a la familia, pareja, compañero, ¿sí? Y como que ya estamos en el cierre, tenemos que ratificar el criterio social, porque al final en la discusión van a aparecer criterio experimental y criterio social. Entonces, ¿dónde se activa el criterio social? Acá. Entonces, Dentro de las sesiones. sí, vos marcás para el seguimiento, una a un mes, otra a 2 meses, otra a 6 meses, no sé, vos haces tu calendario, Mm. ¿sí? Le invitás, le decís que para 3 meses le gustaría verle a su pareja, o a su mamá, a su papá, a su amigo, no sé. También si no vienen, podés hacer una live, hay opciones. ¿Por qué? Porque lo único que buscamos acá es satisfacer el criterio social, que es que sepamos que el entorno, ¿verdad? El contexto, vea si el paciente realmente cambió y se benefició, ¿verdad? Ese es el objetivo del criterio social. Entonces, eso entra en el seguimiento. Súper, profe, así mismo hicimos. Muy bien. Aquí se cierra esto y viene el siguiente apartado, que es el análisis de datos, que comienza por definir que el análisis en esta metodología es descriptivo, es cuantitativo, es no estadístico y es de replicación intrasujeto. Y hay que explicar por qué, y eso se les va a preguntar en la defensa. ¿Por qué vos decís que es descriptivo? ¿Por qué decís que es cuantitativo? ¿Por qué decís que es no estadístico? ¿Por qué decís que es de replicación intrasujeto? Y se inserta una linda sábana, ¿verdad? En donde aparece todos los registros de todas las figuras y viene un análisis, como dice claramente el análisis, hay como una recuperación de todo lo que hicimos, ¿verdad? Entonces el paciente entró acá, se comportó de esta manera durante la línea de base, siguió así durante la fase de intervención, durante la fase B1 se logró el objetivo terapéutico, la reversión fue así, la reintroducción del tratamiento fue de esta manera, y se hace como un cuento, un relato ahí, siempre es breve, claro, preciso y conciso, ¿ok? Y se habla también del seguimiento, de la fase de seguimiento, se hace un cuento corto, ahí se termina el análisis. Muy bien. Entramos, y no sé si lo tienen ahí porque es descriptivo, porque no buscamos ninguna relación causal, gente. Sencillamente observamos los cambios que se van dando a lo largo de toda la intervención, por eso se llama también de replicación intrasujeto, porque las condiciones experimentales van cambiando a lo largo del tiempo y nosotros vemos cómo se comportan esas condiciones experimentales, cómo afectan a la variable dependiente y ese fenómeno se describe, pero no andamos detrás de la causa. Cuando el paciente viene, lo primero que quiere saber es ¿por qué? No hay acá por qué. No hay. No hay. Y si no le gusta, tiene la opción de irse con otra línea. Psicoanálisis, profe.
Sí, vaya a buscar su causa final por ahí, en los 5 primeros años de vida, pero acá no. Acá no hay el porqué de los porquéses. En todo caso, hay unas causas inmediatas que estamos resolviendo, ¿verdad? Que estamos tratando de que no vuelvan a suceder, ¿verdad? Para eso son las herramientas que le estamos dando. Muy bien. Entonces, nada, se hace decimos eso, que es descriptivo por eso. Después decimos que es cuantitativo, porque sí estuvimos evaluando la conducta numéricamente, ¿sí? Pero en el siguiente, que es no estadístico, lo que hacemos es que esta cuantificación no se convierta en parámetros, no se convierta en una media ni en una desviación estándar. Es decir, el análisis es descriptivo, cuantitativo, pero no estadístico. Y finalmente es de replicación intrasujeto, porque nosotros lo que hacemos es hacerle pasar, como quien replica campana, ¿verdad? Hacemos pasar a ese organismo por todas las condiciones. ¿De acuerdo? Ese es el relato del análisis y viene su linda sabanita. Muchas veces cuando la sábana se ve muy apretada, yo les suelo sugerir que inviertan la hoja y la pongan acostada, ¿verdad? Y que agarre toda la extensión de la hoja para que no se vea tan apiñada la cosa. Pero eso queda a criterio. Y viene el último apartado, que es antepenúltimo, que es la discusión. Y aquí cada párrafo es bien claro, preciso y conciso. Primer párrafo. Se concluye el caso clínico ficticio de un paciente con estas características, con esta conducta blanco, que fue tratado con esta técnica variable independiente. Punto. Siguiente párrafo. El objetivo terapéutico, que consistía en tal cosa, se logró. Se logró de tal manera, tuvo algún inconveniente, se logró totalmente, se logró parcialmente, a satisfacción. Siguiente párrafo. Objetivo científico. El objetivo científico se cumplió en tanto se pudo demostrar, sin lugar a duda o con dudas, ¿verdad?, que la variable independiente de tratamiento fulanita de tal es la responsable de los cambios observados en la conducta, ¿verdad? Se hace ahí el pequeño relato. Siguiente párrafo, criterio experimental. El criterio experimental se satisface en tanto se ha comprobado a través del diseño y a través de los gráficos que efectivamente hubo un cambio desde el inicio del tratamiento a la salida de él. Viene el criterio social, ¿verdad?, en donde el paciente reporta que efectivamente se siente satisfecho, la familia reporta que se siente conforme, ¿verdad? Criterio social. Y luego algún comentario, si es que hay alguna otra cosita. Eso es todo lo que tiene que decir la discusión. Luego vienen las referencias. Todo lo que copian tiene cita de autor, tiene derecho de autor, tiene que estar referenciada al final. Se llaman referencias, no se llama bibliografía, se llaman referencias. Entonces, se citan por orden, las referencias se dan por orden alfabético, completa según APA, y luego vienen los anexos si es que los hay. Hasta aquí, colorín colorado, el cuento se ha acabado. Profe, el criterio experimental básicamente es se demostró que la variable independiente Es la responsable. al introducir hizo que cambie la variable dependiente. Exacto. Y para eso aplicaste tu diseño y para eso aplicaste tus registros, para poder dilucidar eso, porque el seguro de otros países no te va a pagar si vos no demostrás el criterio experimental. Claro, es importante que el paciente se vaya feliz y contento, que es el objetivo terapéutico. Esperen que abro aquí a alguien que se quiere jugar. Ahí te refería al contrato, al contrato que nos protege, vamos a decirle también. Claro, acá el problema es que nosotros vivimos en un país sin reglas, gente. Este es un boliche de cuarta. Acá no hay control de nada. Acá no se controla nada, nadie te pide cuentas, salvo casos excepcionales que yo conozco de juicios médicos sobre todo, pero que yo recuerde no conozco ningún juicio a psicólogos, ¿verdad? Alguna que otra queja que llegó a la Sociedad Paraguaya de Psicología, pero por mala praxis o por un abuso pero no hay, nadie te controla. Entonces,
Esto de se logró o no se logró el objetivo que te trajo, no sé, es todo muy, muy subjetivo, muy superficial, muy vacío, no hay nada escrito, no hay nada demostrable, no hay nada contra qué contrastar, ¿verdad? Pero en este modelo sí, ¿sí? Ya, profe. Y si no llegamos a la meta, le devolvemos su plata también, profe, ¿verdad? Según el contrato. Sí, sí, pero esto que vos decís es importante porque de hecho nosotros, y yo les suelo hablar a ustedes de las 3 llamadas como en el teatro. Sí. Yo si el paciente a la tercera sesión yo veo que va a joderme la vida, que no viene convencido, que no viene preparado para asumir, yo lo retiro, yo le digo, ¿sabes qué? Yo creo que necesitas tiempo, anda a pensarlo y se va, yo lo despacho. Pero a mí no me interesa tener un paciente que va a venir a llorar de sesión en sesión, ¿verdad? Y te va a venir a decir que no hizo la tarea porque ta. Em, si realmente está tan mal y no está pudiendo hacer, entonces vos ya tenés que también prender tus antenitas y decir, ¿qué tal si pedimos una interconsulta psiquiátrica? Porque nosotros sabemos que hay casos que no van a arrancar sin la medicación, ¿verdad? Suponiendo que sea un caso así. Pero si es un paciente que está en plenitud de sus capacidades y estás viendo que es sencillamente negligente consigo mismo, porque la falla la está teniendo con él mismo. Entonces, nuestra obligación es parar ahí. 3 llamadas y se acabó. Sí, profe. Gracias. Muy bien. Eso es todo, niñas, niños. ¿Hay alguien que tenga así una duda existencial con su caso? Profe, el grupo 2 te podemos presentar. Sí, pero calculen que el tiempo ya es de unos 20 minutos. Con una pasada rápida del documento ya no sería de ayuda. Muy bien. Presento desde Word. ¿Me Profe, puede una avisar? pregunta del grupo 2 hoy también. El tema del gráfico sábana, que es de la última parte, ¿verdad? ¿Es necesario poner la fase C también ahí, agregar? Si se puede, y por eso que dije que se acueste la hoja, ¿verdad? Que se vuelva horizontal. Es bueno ponerlos, porque ahí sí nosotros tenemos algún artilugio para marcar, porque ahí ya se va a ir después de un mes, después de 3 meses, de 6 meses. Entonces, tener por lo menos algún indicador numérico de esas citas, aunque no sea la totalidad de todos los días de registro, ¿verdad? Ok. Acá ya a ojo ya estoy viendo qué palabras clave está mal. Está mal. Parece mentira, pero mi ojo clínico es tan bueno que él solito se va y ¡cling! Se deposita Y donde tiene que depositarse. Revisen su resumen también, porque no sigue los párrafos que hoy dije. Es bueno que revisen primer párrafo, presentación del caso, conducta blanco-técnica, segundo párrafo, objetivo terapéutico, siguiente párrafo, objetivo científico, siguiente párrafo, análisis, siguiente párrafo, se lograron los objetivos. Revisen sus resúmenes. Revisen también que tengan 250 palabras. Muy bien. Este también, profe, entiendo que está mal. Si me comentas algo. Obviamente como en este, lo mismo. Voy bajando, profe. ¿Cómo está lo del próximo viernes, chicos? Que dice que ustedes se van. Profe, ¿vos estás consiguiendo ver mi pantalla? Te pasaste muy rápido del inicio. A ver. Vuelvo otra vez. De acá, Veo muchos blancos, no veo continuidad de texto. Sí, son los conceptos que falta agregar, profe. Yo no veo, por ejemplo, un título principal donde comience la técnica, donde comience este primer párrafo. No estoy viendo la secuencia que vi recién. Eso es lo que quiero transmitirte. Como que tengo muchos blancos, muchos vacíos. se entiende, profe.
Tienen que Colocamos tener, después del resumen, por ejemplo, ya debería venir el título principal. El mismo título que pusieron en la carátula. ¿Tiene carátula? ¿No viste la carátula? Tiene, profe, acá está. A ver, ¿qué dice la carátula? Amplíame un poco porque está muy chiquito. Técnica de respiración profunda aplicada a exceso de manifestaciones psicofisiológicas en un hombre adulto. Ujú. Después, bueno, yo no sé, pero yo no tendría que estar hablándote porque en tu carátula no existo. No existo por lo menos allá arriba, donde después del título vienen ustedes. A ver, ¿vieron la carátula anterior? Porque ya dije check con la carátula. La carátula anterior, yo ya dije check, y cuando digo check con la carátula, todos los grupos tuvieron que haber escuchado y visto lo que se hizo en la carátula del grupo 1 y hacer los cambios correspondientes. Esta carátula tiene cambios que hacer, ¿sí? Ustedes tienen un nombre que no aparece, después viene el titular, vienen los auxiliares, después viene la materia, después viene el curso, la sección, ¿verdad? Después viene la carrera, la facultad. Esa es la carátula oficial y la que se va a pedir. Sí, profe, tenemos una modificación de esto. Voy a ir Profe, errores agregándole técnicos. eso. Ahí va a poner el que ya está actualizado, que ya hicimos algunas modificaciones que nos pasó la profe Alma. Ya nos había pasado algunos detalles y actualizamos. Ahí te va a presentar Anto, un documento actualizado. Sí, voy a pasar a los otros detalles y después le coloco esa carátula modificada que hicieron los compañeros, así no perdemos tanto tiempo con carátula. Ahora, si tienen una versión con menos blancos como la que estuviste pasando, ideal, esto que está diciendo el compañero, si tienen algunos, porque No, profe, Profe, la verdad es que nosotros con menos blancos no. quisimos, digamos, completar todo lo que es sesiones, fórmulas, definiciones operacionales y lo que es concepto en sí que teníamos que sacar de CASDIN es lo que quedamos así todavía. bueno, soy muy frontal. Si a esta altura del campeonato ustedes no tienen los puntos de la guía satisfechos, chicos, estamos con un grave atraso. Grave de la situación. Porque una cosa es tener errores en la completud, ¿verdad? Pero está completo. Porque ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen que mentalizarse, ningún tutor va a hacer tutoría alguna de vacíos. Porque el vacío no nos dice nada a nosotros. Entonces, la tutoría se parte de trabajo completo. Claro, el trabajo completo puede tener errores, como los que estuve corrigiendo recién con el grupo 1, pero si ustedes me traen un trabajo con un montón de vacíos, la tutoría cae en el vacío. No les va a servir. Ustedes tienen que tener todo el trabajo estructurado de acuerdo a la guía, y la guía se superó en tiempo antes del parcial ya. Entonces nosotros estamos arrastrando déficit con varios grupos, espero que no sean la mayoría, ¿verdad? No sé cómo está el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el Discúlpame 9. por Sí, Luana. interrumpirte. El grupo 3 también quiere presentar el trabajo. Y Queremos por eso presentar. digo, no sé si a ustedes les conviene hacer esto y completarlo. En todo caso, tenemos el siguiente viernes, por eso pregunté cómo queda el siguiente viernes, porque me dijeron que ustedes se van de excursión al Chaco y la clase se suspende. A mí les digo que es la peor noticia que yo puedo recibir. Yo sugeriría, con el debido respeto de lo que sea que tengan que hacer, que igual los grupos que necesitan, yo no voy a penalizar con una llamada de lista, pero quiero invitarles, porque es una invitación, a venir al próximo viernes, sobre todo los primeros grupos, porque son las últimas tutorías, chicos. Yo veo que acá hay muchas faltas. Sí, Alma.
Le quiero consultar al grupo 2 y al grupo 3 si es que tienen dudas puntuales, porque ya no vamos a dar el tiempo para que puedan presentar así como presentó el grupo 1 de chicos y chicas. Tengan en cuenta eso, o sea, si tienen dudas puntuales con respecto a ciertas cosas, pueden presentar eso, pero si quieren que se les corrija todo el trabajo como el primer grupo, eso va a estar difícil. No, es misión imposible, ya nos quedan 15, 20 minutos. Entonces, miren, yo lo que veo es que acá hay muchos faltantes. El trabajo no está completo y partiendo de esa base es difícil tutorear, ¿sí? Profe, permiso para hablar. Creo que se estaba viendo la opción de tener clases virtual por lo menos igual ese viernes. Y yo les invito, yo no tengo otra opción, mi querida. Sí, y yo creo que sí, la mayoría estaba de acuerdo con eso. Yo voy a estar disponible, ¿verdad? Para una clase virtual para los que quieran venir. Pero ahora yo le pediría al grupo que si se baja y le permite al grupo 3, a ver si el grupo 3 tiene algo más estructurado y podemos hacer ese pasaje. Sí, Jorge. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Te quiero hacer una consulta puntual del grupo 5. Sí. Nosotros tuvimos nuestra devolución y tanto la profe Julia como la profe Natalia nos sugirió consultarte nuestra conducta blanco específicamente. Nuestro título era Técnica de reestructuración cognitiva aplicada a un caso de reactividad emocional desproporcionada. Grupo 5, no sé nomás, profe, si es por ahí. ¿Sabes a qué Sí, corresponde cada? me comentaron y Ok. yo les digo, todo lo que ustedes mandan, si me ponen en copia, yo sistemáticamente reviso y hablamos con el equipo, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa, Jorge? Las técnicas cognitivas están indicadas para específicamente trabajar con pensamientos, es decir, si vos analizás todo el trabajo de Beck y el trabajo de Ellis, ellos trabajaron pensamiento que trae un correlato, o sea, volvemos a traer al análisis funcional. ¿Qué es primero? Es difícil en este caso saber qué es primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Pero la indicación de una terapéutica como la de ustedes tiene que ir dirigida a algún tipo de pensamiento. Si es la de Ellis, va a ser pensamiento irracional. Y si es Beck, Beck trabajó fundamentalmente con los pensamientos automáticos en muestras depresivas, ¿sí? Entonces, ustedes no se pueden salir de ese marco porque la técnica les condiciona. Entonces, yo ahí cambiaría, repetime otra vez el inicio, técnica, ¿cómo se llama? Técnica de reestructuración cognitiva aplicada a un caso de reactividad Bueno, emocional entonces, desproporcionada. es técnica de reestructuración cognitiva aplicada, y te doy así como opción, no sé exactamente las características del caso, ¿no? Pensamientos puede ser pensamientos automáticos, ¿verdad? Puede tener un contenido más específico como minusvalía o Pero el de ellos es Trek, si no me recuerdo, si mal lo recuerdo específicamente. reestructuración es de Beck. No, es de Ellis. Trek que vos estás diciendo es Ellis, pero ellos me están diciendo reestructuración. Por eso, o sea, ¿qué técnica tiene el grupo 5? A ver, yo no tengo, a ver si tengo acá. Si es reestructuración, es Beck. Justamente abierto. Si es reestructuración cognitiva, es Beck. Beck trabajó la técnica fundamentalmente con pensamientos, para hacerla corta, a pesar de que no nos gusta utilizar la Sí. palabra depresión, pensamientos depresivos. Exactamente, el grupo 5 tiene Trek específicamente asignada y grupo 4 creo que tiene asignado entonces a Beck. Grupo 5 tiene Trek A de ver, Ellis. pero entonces, ¿ellos qué son? ¿Ustedes son grupo 5, Jorge? Grupo 5, profe. Entonces, es terapia de... No, si es la TREG, es racional emotiva. Sí. Es de Albert Ellis. Hay que leerse bien a Ellis, hay que leer muy bien su técnica, y él trabajó con pensamientos irracionales. Nada de reactividad porque te estás metiendo con una variable dependiente que no, que por ahí ellos ni remotamente la nombraron, ni la trabajaron. Porque si lo que vos me estás queriendo decir que es correcto,
que hay una emocionalidad desbordada en ese paciente, yo te diría que al trabajar el pensamiento irracional va a disminuir la emocionalidad y a eso apunta la técnica. La técnica va a trabajar por la confrontación, ¿verdad? Por ese diálogo socrático de confrontación, va a trabajar el cambio de pensamiento irracional y ahí va a cambiar la emotividad. Pero tendrían que cambiar la variable dependiente. La variable dependiente tendría que decir exceso de pensamientos irracionales y ahí va a decir, se entiende como una línea de base de tasa operante, de frecuencia, intensidad tal. ¿Sí? Excelente, profe, tenemos un mejor panorama. Gracias. Muchísimas Ok, gracias. Jorge, perfecto. Bien, me Profe, quedan. Sí. profe, no sé si escuché mal, pero para mí que dijiste que vos, si te ponemos en copia, también ves. O sea, que si te ponemos en copia a un correo, vos también podés revisar ya nuestros avances. Es que eso se dijo de primera clase, claro que sí, Alanis. Ah, ok, gracias, profe. Leticia. Profe, sí, la misma consulta que el compañero. En el grupo 9 nosotros tenemos el caso de un bombero y bueno, básicamente entendimos en principio que teníamos que trabajar con conductas observables, pero después la profe Julia nos aclaró que nuestra técnica nos obliga a introducir una conducta blanco-cognitiva. Entonces quería consultarle nomás qué opinan sobre el cambio que hicimos a partir de esas indicaciones. ¿Qué técnica es, Leti? Entrenamiento de inoculación del estrés, profe. A ver, bueno, ahí vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Inoculación del estrés es un paquete terapéutico, no es una técnica. Entonces, a mí me llega un caso en el cual el paciente generalmente me dice que tiene más de un problema, porque la inoculación del estrés no es cualquier cosa. Si yo voy a usar la inoculación del estrés que les tocó a ustedes, el paciente tiene que tener mínimamente 2 blancos de intervención. Y generalmente los 2 blancos de intervención propicios para una intervención con inoculación del estrés son un exceso de activación psicofisiológica por un lado y por el otro un exceso de pensamientos automáticos disfuncionales o irracionales. ¿Por qué? Porque ustedes dentro del paquete de inoculación van a tener que elegir técnicas que tienen sus compañeros. Entonces, para el primer blanco, que sería exceso de activación psicofisiológica, vos tendrías alguna técnica reductiva, como es respiración profunda o relajación progresiva de Beck. Y para el exceso de pensamientos irracionales, estaría indicada una técnica como la que tiene Jorge, que es la terapia racional emotiva de Ellis o la terapia de reestructuración cognitiva de Beck. Pero en tu caso, la inoculación del estrés se compone de 2 blancos, de 2 variables dependientes y de 2 técnicas por aplicar. Genial, profe. Vamos bien entonces. Ahora lo que entiendo es que deberían ser 2 técnicas nuevamente por conducta blanco. Lo que nosotros estábamos haciendo es, por suerte, ya esas son las conductas. Exceso de manifestaciones psicofisiológicas y a la segunda, que es la cognitiva, le llamamos exceso de pensamientos catastróficos por la situación en la que se le da el malestar a nuestro usuario. Sí, en general si usas irracional ya estás, porque luego podés, cuando hablas de que él dice que es catastrófico, vos lo englobás dentro de la terminología técnica que es un pensamiento irracional, porque tener un pensamiento catastrófico es llevar las cosas al extremo, ¿verdad? No, está fuera de racionalidad. Pero está bien, exceso de pensamientos irracionales y luego podés indicar entre paréntesis catastróficos relacionados con pérdidas de tal cosa o situaciones de tal otra, ¿verdad? Genial, profe. Entonces estamos más tranquilos porque se nos hace un poquito más extenso que el trabajo Es de que los demás esa técnica la tenemos que revisar con cuidado porque, como te dije, no es que yo pueda decir técnica de inoculación del estrés, es paquete
de inoculación del estrés y uno elige dentro de ese paquete la opción que mejor le queda al paciente. Entonces, generalmente la dupla más usada o indicada es trabaja la psicofisiología y trabaja lo cognitivo. Entonces, ahí tenés dos blancos, dos variables dependientes y dos variables independientes que manipular. Ok, no sé cuál es el orden. Jorge, luego Rocío y luego Leonardo. Sí. Jorge. Ya se cansó Jorge. Rocío. Hola, profe, ¿cómo No he estás? levantado mi mano, profe, bajo. Ah, no bajaste nomás. Ok, Rocío. Hola, profe, ¿cómo estás? Mm. Nosotros somos del grupo 3. Si es que hay tiempo, podríamos proyectar también Y no, mi nuestro... amor, y 19 es de Ok, Valverde. ok. Pero Dale, dale. decime si tenés dudas puntuales. No, profe, la verdad que estamos bien con respecto a Decime cuál es tu las... blanco, no me digas bien porque no te dice nada. Dame tu variable dependiente. Profe, lo que pasa es que nosotros tenemos el trabajo casi todo completo y necesitábamos una mirada de usted porque necesitábamos saber si es que el eje del trabajo, la conducta blanco, podría ir más hacia ¿Y podés exceso. darme a mí la ¿Cómo? conducta blanco? ¿Podés darme blanco? Un segundo. Lo que yo tengo es exceso de manifestación, de conducta. Ay, se me fue. Perdón. Exceso de conducta evitativa. Te ayudo si querés explicar. Pero silencio tu micrófono porque hay eco. Sí, Bueno, Scarlett. profe, lo que pasa con este grupo, ellos tienen la técnica de desensibilización sistemática y como conducta blanco definieron exceso de conductas evitativas. Y yo estuve leyendo el trabajo y me pareció que tenía más sentido poner exceso de manifestaciones psicofisiológicas, porque ellos están hablando de que ella tiene taquicardia, de que tiene sudoración, no recuerdo otras conductas, otras manifestaciones conductuales que definieron, Desmayo pero también. yo sugerí, o sea, dependiendo, si desmayo, dependiendo de tu criterio, si es que se dejaba en conductas evitativas o si cambiábamos a manifestaciones psicofisiológicas, porque de todas formas el parámetro es el mismo, que es el exceso, entonces no tendríamos que cambiar todo el trabajo y todas las figuras, solamente la conducta en sí. Bueno, allí partamos de esto. La técnica está indicada para trabajar fundamentalmente las manifestaciones psicofisiológicas. ¿Por qué les digo esto? Y creo que esta explicación ya la di más temprano. Es una cuestión de pensamiento lógico nomás. Para que uno evite una situación o para que uno no llegue, ¿verdad? Necesariamente el foco, el blanco, que es lo que a nosotros nos interesa, comienza por la activación psicofisiológica, ¿sí? Y esa lectura de la activación psicofisiológica me lleva a mí a pensamientos. Y esos pensamientos me llevan a mí a la decisión de no llegar. ¿Se entiende? Entonces, mi blanco inmediato para atacar este análisis funcional de la conducta es exceso de manifestaciones psicofisiológicas. Y van a definir allí, se entiende como una línea de base de tasa operante de frecuencia e intensidad tal, medida en X cantidad de días por autoobservación y autorregistro de frecuencia e intensidad. Y tu técnica va a seguir siendo la misma. ¿Sí? Te toca desensibilización sistemática, me decís. Sí, profe, esa es nuestra técnica. Y ella lo que evita, ¿cuál es? Porque la otra que te puedo dar es que tenés que tener una fobia específica. Ella tiene una fobia a la sangre. Ella, pues, el caso es que ella presenció o sea, se le sacó así en grandes rasgos. O sea, le sacó sangre a un paciente porque estaban en prácticas porque va a ser enfermera y ella al ver esa acción es que ella se quedó con esa fobia y sufrió lo que sería el desmayo y una pérdida de conocimiento. Porque la otra opción que te puedo dar, más allá de lo que Scarlett ya le sugirió, es trabajar con la fobia. Y la fobia tiene que ver de vuelta con esas manifestaciones
psicofisiológicas y ese pensamiento, ¿verdad?, intrusivo que viene a cuento de estar experimentando toda esa sensación que le pasó a ella, ¿verdad? Ella se desvanece como consecuencia que la activación psicofisiológica fue insostenible, por eso se borró, ¿verdad? Entonces, Sí. yo te diría que en la medida de lo posible traten de minimizar la fobia, ¿verdad? Pónganlo como un miedo, ¿verdad? Que sigue siendo más o menos lo mismo, pero como que una sensibilidad, ¿verdad?, de ella por parte de estos procedimientos, ¿verdad? Y manéjense con la variable dependiente más sencilla, que sería exceso de activación psicofisiológica, porque lo otro del escape o de la huida cuesta mucho registrar. Eso hoy más temprano les dije. Se van a meter en un caso más complejo. Entonces, profe, quedaría como, o sea, lo más abarcativo y más sencillo, digamos, sería exceso de activación psicofisiológicas. Así mismo. Ok, gracias, profe. Perfecto. Sí, lo último, Leonardo, porque ya es y 25. Le agradezco, profe, por el tiempo. Le quiero consultar acerca del título que, no sé si, ¿qué le parece la idea de hiperactivación psicofisiológica? Y, ¿cómo te digo? Activación de respuestas de huida, respuestas motoras de huida en un hombre adulto. Pero viste que ya son bien dos variables dependientes en ese ¿Qué, caso, qué como técnica máximo. tenés? ¿Qué técnica tenés, Leonardo? Autorregulación emocional, respiración profunda. O sea, la técnica es respiración profunda. Respiración, sí, sí, Muy disculpa. bien. Sí, Tu respiración variable profunda y dependiente es exceso de activación psicofisiológica. sí. Entonces, dentro del Ok. concepto no sé por qué me escucho, baja un poquito, exceso, tu variable dependiente, conducta blanco, sería exceso de activación fisiológica, y dentro de esa sombrilla vos podés incluir la taquicardia, la sudoración, inclusive emociones que están correlacionadas con esa activación, y también con conductas que tengan que ver con pensamiento de no me voy a ir o me voy a escapar o voy a eludir. Por lo mismo que acabo de explicar, Leonardo, meterse con conductas evitativas o crear variables como la reactividad y demás, es meterte ya en un grado de complejidad que no da para este caso, que es un caso de aprendizaje inicial. Entonces, mi sugerencia es variable dependiente, conducta blanco, exceso de activación psicofisiológica, podés usar la palabra psicofisiológica, y va a quedar definida como todas aquellas manifestaciones que se dan en una tasa operante de frecuencia e intensidad que ustedes decidan, ¿verdad? Levantadas por X cantidad de días por autoobservación y autorregistro. Y vas a poder usar perfectamente las técnicas de autorregulación que me dijiste cuál era, respiración o relajación. Respiración sería, profe. Sí. Respiración profunda. Y perfectamente con eso tenés. En una parte de cuando le agregamos a eso y va bajando sería como un parámetro de medición también en el tema de la huida de la situación que presentaba el Sí, paciente. porque Por eso no volvemos pregunta si ya a lo mismo. No siempre van a tener una alta frecuencia de acercamiento hacia la situación que está temiendo. Entonces es una conducta de difícil registro. En cambio, la activación psicofisiológica se puede mover inclusive por el pensamiento, que él piense, por ejemplo, en una situación estímulo cuando levantan la línea de base, y eso ya va a activar, ¿verdad?, su conducta blanco, y ustedes ya van a poder usar la respiración como variable independiente para ver los cambios. Y lo otro ya va a venir por añadidura, ya va a venir, o sea, la conducta evitativa ya va a venir después de eso, ¿sí?, como consecuencia del logro de la reducción de la activación. Bueno, chicos, yo me tengo que ir, es el 28. Y el viernes yo les espero, pero quiero que en esta semana echen toda la carne al asador, absolutamente toda, vean con sus profes
Y el próximo viernes vamos a ver qué tanto avanzamos, ¿sí? ¿Estamos? Muchas gracias, profe. Dale, profe. Unificamos el grupo 2, entonces nuestro trabajo para poder presentarte el próximo viernes, ¿sí? ¿Qué Disculpa por significa mi no. unificamos, Leonardo? Decime tú, Es que ¿entendiste? tenemos en 2 documentos, y proyectamos uno que no está completo. Y por problemas técnicos no pudimos completar, no podemos proyectar hoy. Y Y sí, vamos a no, unificar todo por eso. eso es importante que se pongan de acuerdo bien antes de la clase. Sí, por Ok, eso, profe. ok, Las respectivas disculpas del caso. ok, Gracias. gracias. Vale. Estamos, chicos, nos vemos el próximo viernes, pero en la semana hay mucho trabajo por hacer. Tienen esta grabación y insisto, las tutorías Profe, que quedan grabadas pueden ser, deben, no es que pueden, deben ser escuchadas por todos los grupos porque todos los problemas que íbamos identificando se aplican a todos los casos aquí. Sí. profe, Gracias, profe. y nos reunimos el viernes virtual. Sí, no, yo el viernes les invito porque como me dijeron que se iban de excursión, no sabía quién iba a venir. Dale, profe, gracias, muy amable. Vamos a Dale, estar, profe. Buenas noches. buenas noches. Gracias.